Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo 4 historias de personas que recibieron mensajes que nunca debieron abrir. Mi nombre es Adnan Kobaevi y soy policía en Bugojno, un tranquilo pueblo de Bosnia y Herzegovina. Este lugar es el típico rincón apacible de Europa del Este, donde las preocupaciones más grandes suelen ser disputas por terrenos, desacuerdos entre vecinos o alguna pelea menor en un bar. No solemos lidiar con crímenes graves, lo que hace nuestra rutina bastante predecible. Sin embargo, todo cambió ese día, cuando una denuncia rompió con la monotonía habitual. Era una tarde fría de enero, y la estación de policía estaba casi vacía. Apenas éramos 3 oficiales de guardia, tomando café y esperando que terminara el turno. La llamada llegó a las 4:45 de la tarde. Era una mujer, que se identificó como Samira Adi, una vecina de las afueras del pueblo. Su voz sonaba temblorosa y nerviosa. «Necesito ayuda», dijo casi en un susurro. «Mi esposo, él me está enviando mensajes, amenazantes. Dice cosas terribles». Le pedí que fuera más específica, que nos contara exactamente lo que decía en los mensajes. Hubo una pausa antes de que hablara, como si estuviera decidiendo si debía compartirlo o no. «Primero fueron insultos», dijo finalmente, pero luego, empezó a decir cosas extrañas, como si no fuera el mismo. «Esta mañana me escribió, te estoy mirando ahora. No puedes esconderte. Pero Adnan, mi esposo murió hace 3 meses en un accidente de auto. Se me heló la sangre. Pensé que podía ser alguien más usando el número de su esposo, o quizás algún tipo de broma cruel. Le pedí que trajera su teléfono a la estación para revisar los mensajes y ayudarla con una denuncia formal. Samira llegó media hora después, con una bufanda gruesa cubriéndole el rostro y los ojos hinchados de llorar. Nos mostró los mensajes en su teléfono. El número, efectivamente, era el de su esposo, Emir Adi, que figuraba como fallecido en nuestros registros. Los mensajes eran cortos, pero perturbadores. 1. Samira, no me puedes ignorar. 2. Estás en nuestra casa y yo sigo aquí. 3. Voy a entrar esta noche. Intenté tranquilizarla, aunque yo mismo estaba desconcertado. Le expliqué que probablemente alguien había clonado el número o tenía acceso a la cuenta de su esposo. Le sugerí que fuera al área legal para solicitar una orden de restricción o apoyo psicológico, aunque internamente sabía que ese consejo no bastaría para aliviar su temor. Antes de que se fuera, noté algo extraño. El último mensaje, el que decía voy a entrar esta noche, había llegado hacía apenas 5 minutos. Samira estaba con nosotros en la estación, lejos de su casa. Miré mi reloj. Eran las 5:30 de la tarde. ¿Quién podría haber enviado ese mensaje si ella había salido de casa hacía más de media hora? Esa pregunta me dejó inquieto. Algo no cuadraba, y no tenía idea de lo que estaba por suceder. Esa noche, después de que Samira se fue de la estación, no podía sacarme el caso de la cabeza. Aunque quisiera ayudarla, sabía que no había mucho que pudiera hacer oficialmente. Era un problema legal, no policial, y sin pruebas claras de que alguien la estuviera acosando físicamente, nuestra intervención estaba limitada. Aún así, me quedó un mal presentimiento. En los días siguientes, Samira empezó a enviarme mensajes de WhatsApp. Primero, eran mensajes esporádicos en los que decía que seguía recibiendo textos desde el número de Emir. Pero pronto, sus mensajes comenzaron a volverse más alarmantes. Adnan, creo que alguien está entrando a mi casa. Escucho pasos en la noche. Esta mañana encontré la puerta trasera abierta, pero estaba segura de que la cerré con llave antes de acostarme. El lado de la cama de Emir siempre está frío, como si alguien hubiera dormido allí. Esta dinámica duró casi 2 semanas. Aunque intentaba tranquilizarla respondiendo a sus mensajes, sentía que me estaba quedando sin opciones. En más de una ocasión pedí permiso para visitar su casa o enviarle ayuda, pero mi jefe, el inspector Dave Marik, fue tajante en su respuesta.
Kobaevi, ya te he dicho que no podemos involucrarnos más allá de lo que permite el reglamento. ¿Pruebas de que alguien entra a su casa? Ninguna. ¿Pruebas de que esos mensajes no son un fraude? Tampoco. Intenté argumentar que la situación era más grave de lo que parecía, pero Dave no estaba dispuesto a ceder. Según él, Samira estaba lidiando con un trauma psicológico por la pérdida de su esposo, y lo mejor que podíamos hacer era derivarla a asistencia psicológica. Esto no es trabajo policial, dijo con firmeza una tarde. No somos una agencia de seguridad privada, y tampoco estamos aquí para perseguir fantasmas. Si sigues insistiendo, podrías terminar en problemas. Sus argumentos, aunque lógicos desde un punto de vista profesional, me parecían insuficientes. Había algo extraño en todo esto, algo que no podía explicar, pero tampoco podía ignorar. A pesar de sus advertencias, seguí contestando los mensajes de Samira, tratando de ayudarla desde la distancia. Todo se intensificó el día que recibí un mensaje que me heló la sangre. Era de Samira, enviado a las 11:45 de la noche. Adnan, creo que alguien está en el sótano. Le respondí de inmediato, pidiéndole que llamara a la policía, pero me dijo que no podía porque su teléfono fijo no funcionaba y no quería hacer ruido para no alertar al intruso. Estaba aterrorizada. Quería salir corriendo hacia su casa, pero las palabras de Dave resonaban en mi cabeza. ¿Qué pasaría si me encontraba actuando fuera del reglamento? Mientras dudaba, otro mensaje llegó. No puedo más, Adnan. Por favor, ven. La decisión fue tomada. No podía dejarla sola. Agarré mi abrigo y mis llaves y conduje a toda velocidad hacia su casa, sintiendo una mezcla de miedo y urgencia. Cuando llegué, la encontré esperándome en la puerta, con el rostro pálido y los ojos hinchados de llorar. Me contó que había escuchado ruidos provenientes del sótano. Algo pesado parecía arrastrarse allá abajo. La puerta del sótano estaba entreabierta, algo que juró nunca haber dejado así. El miedo en su rostro era innegable. Saqué mi linterna y mi arma, y le dije que se quedara en la sala mientras revisaba. La puerta del sótano se abrió con un chirrido agudo, y el aire frío que salió de allí me hizo estremecer. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al pie de las escaleras, iluminé el sótano con la linterna. No había nada. Ni rastro de tierra, ni objetos fuera de lugar, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Cuando salí de la casa de Samira aquella noche, no pude evitar pensar que quizás Dave tenía razón. Tal vez Samira realmente estaba perdiendo contacto con la realidad, consumida por el trauma de la pérdida de su esposo. No había encontrado nada en el sótano que respaldara sus temores, ningún indicio de que alguien más estuviera en su casa. Intenté convencerme de que lo mejor sería mantener la distancia y dejar que la ayuda profesional se encargara. Los días siguientes ignoré los mensajes de Samira. Aunque me pesaba en la conciencia, me convencí de que seguir contestándolo solo perpetuaría sus miedos y, en el peor de los casos, arruinaría mi carrera. Sin embargo, todo cambió una semana después, cuando recibí un mensaje de WhatsApp que no pude ignorar. Era un video. Tembloroso y mal iluminado, pero lo que mostraba era inconfundible. Samira estaba en su sótano, atada a una silla con gruesas cuerdas. Su rostro estaba manchado de lágrimas, y su voz, rota por el miedo, repetía una súplica desesperada. Por favor, no me hagas daño. Por favor. Sentí como la sangre se helaba en mis venas. Mi mente se nubló por el pánico y la culpa. Había ignorado sus súplicas durante días, y ahora esto. Tomé mi teléfono y corrí directo a la oficina de Dave. Y mira esto. Le dije, casi arrojándole el celular. Dave vio el video con el ceño fruncido y maldijo en voz baja. Sin perder tiempo, movilizó a un escuadrón entero. En menos de 20 minutos estábamos en las camionetas, dirigiéndonos a la casa de Samira con sirenas apagadas.
Yo iba en el asiento del copiloto, con un nudo en el estómago y un terrible presentimiento. Cuando llegamos, todo estaba en silencio. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Entramos en formación, con armas desenfundadas y linternas iluminando cada rincón. El ambiente estaba cargado, pesado, como si la casa misma nos estuviera observando. El sótano fue lo último que revisamos. Cuando abrimos la puerta, un olor nauseabundo nos golpeó. Bajamos lentamente, y lo que encontramos hizo que algunos de los oficiales se quedaran inmóviles, incapaces de procesarlo. Samira estaba allí, tal como en el video, atada a una silla en el centro del sótano. Pero ya no lloraba, ya no suplicaba. Su cuerpo estaba sin vida, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el techo. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Revisamos cada centímetro de la casa y los alrededores, pero no encontramos a nadie. No había señales de lucha, ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera estado allí. Era como si su atacante hubiera desaparecido sin dejar rastro. El caso quedó sin resolver. Los registros oficiales concluyeron que Samira fue víctima de un ataque premeditado por un desconocido, pero yo nunca pude aceptar esa explicación. Había demasiadas incógnitas, demasiados detalles que no cuadraban. Incluso ahora, tantos años después, el recuerdo de Samira me atormenta. Me pregunto qué habría pasado si le hubiera contestado los mensajes, si no la hubiera ignorado cuando más necesitaba ayuda. Quizás, solo quizás, habría podido salvarla, pero nunca lo sabré. Continuamos. Mi nombre es Iván Morales, y si algo tengo claro después de todo esto, es que mi vida nunca volverá a ser la misma. Nunca fui alguien particularmente curioso o amante de las historias de terror. Mi vida era común, trabajo en un taller mecánico en las afueras de Bogotá, y mi rutina siempre ha sido tranquila, predecible. Pero todo cambió una noche, cuando recibí un mensaje de WhatsApp que, aparentemente, había sido enviado por error. Eran las 11:37 de la noche. Me encontraba en mi cama, revisando videos al azar en mi teléfono antes de dormir. Un mensaje de un número desconocido apareció en mi pantalla: video recibido. Pensé que era algún tipo de spam, pero por alguna razón abrí el chat. El mensaje contenía un archivo de video acompañado de un texto escueto: ayúdame. Lo primero que pensé fue que era una broma pesada o algún intento de estafa, pero mi curiosidad pudo más. Abrí el video. Al principio, la imagen estaba borrosa y temblorosa, como si quien grababa no supiera lo que hacía. Poco a poco, la cámara enfocó lo que parecía ser una habitación grande, iluminada por una luz amarillenta y parpadeante. Había un grupo de personas, unas 15, todas sentadas en sillas de madera dispuestas en un círculo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estas personas no se veían bien. Sus ropas estaban sucias y desgarradas, sus rostros pálidos y demacrados. Algunos tenían heridas visibles, cortes profundos y hematomas. Había un silencio inquietante, roto únicamente por una respiración pesada que parecía provenir de quien grababa. De repente, algo llamó mi atención: al menos 3 de esas personas no se movían. Estaban completamente inmóviles, con la cabeza ladeada y los ojos abiertos, pero sin vida. Estaban muertas. El video duraba apenas 2 minutos, pero se sintió eterno. Al final, la cámara enfocó un espejo al fondo de la habitación y en el reflejo pude ver a la persona que grababa. Era un hombre con un pasamontañas negro, y aunque no podía ver su rostro, sus ojos me parecieron fríos, casi inhumanos. Justo antes de que el video terminara, el hombre se giró hacia el grupo y susurró algo que apenas pude escuchar: ya es tarde para ellos. Apagué el video y dejé caer el teléfono en mi cama. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era una especie de performance o algún video ficticio. Sin embargo, el nivel de detalle, las expresiones de las personas, todo se sentía demasiado real.
Respondí al mensaje con un simple: ¿Quién eres? ¿Qué es esto? No obtuve respuesta. Revisé el número, pero no tenía foto de perfil ni información visible. Intenté volver a mis cosas, pero el video seguía rondando en mi cabeza. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, decidí mostrarle el video a mi amigo Andrés, quien trabajaba en informática. Se suponía que él podría ayudarme a rastrear el origen del mensaje o verificar si el video era real. Cuando le mostré el archivo, se quedó callado durante unos segundos, con los ojos pegados a la pantalla. «Esto no es normal, Iván», dijo finalmente. «¿Estás seguro de que no conoces a quién te lo envió?». Negué con la cabeza. Andrés se quedó mirando el video en silencio antes de pausar en el momento en que el hombre del pasamontañas se reflejaba en el espejo. Señaló algo en la esquina del video, algo que yo no había notado antes. «Mira esto». En la pared del fondo, parcialmente cubierto por una sombra, había un símbolo extraño pintado con algo que parecía sangre. Era un círculo rodeado de líneas irregulares, como rayos, con lo que parecían ojos en el centro. «Esto no es una simple broma, Iván», murmuró Andrés, visiblemente inquieto. «Tienes que borrar esto y olvidarte del tema». Quise hacerle caso, pero algo dentro de mí no podía dejarlo pasar. Esa noche, recibí otro mensaje del mismo número. Esta vez, no era un video, sino una sola frase. «¿Te gustaría conocer el resto?». Después de aquel primer video, juré a mí mismo que si volvía a recibir otro mensaje, lo ignoraría y bloquearía el número. Pero esa decisión no fue fácil de cumplir. 2 noches después, mientras intentaba distraerme viendo una película, llegó otro mensaje. Esta vez, no era un video, sino una serie de fotos. La primera mostraba la misma habitación del video anterior, con las 15 personas, pero algo había cambiado. 3 de ellas, las que habían estado muertas, ya no estaban en sus sillas. En su lugar, había manchas oscuras en el piso, como si las hubieran arrastrado. La segunda foto enfocaba a una mujer con el rostro completamente demacrado. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero su expresión era una mezcla de miedo y resignación. En su pecho, alguien había tallado a la fuerza el mismo símbolo que había visto en el video, el círculo rodeado de líneas con ojos en el centro. La tercera foto era aún peor. Era un primer plano de una mesa, donde había varios cuchillos ensangrentados, frascos con lo que parecía ser carne y líquido rojo, y un par de manos humanas cortadas y dispuestas como si fueran trofeos. El mensaje que acompañaba las fotos decía: «Ellos no querían entender, tú lo harás». Quise vomitar. Mi respiración se aceleró, y sentí un peso en el pecho que me dejó paralizado por unos segundos. Decidí que no podía seguir ignorando esto. Esa misma mañana, fui a la estación de policía con mi teléfono y todo lo que había recibido. Cuando le mostré los mensajes y las fotos al oficial de guardia, me miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. Me pidió que esperara mientras llamaba a un superior. Minutos después, el detective a cargo llegó y, tras ver el material, me llevó a una sala privada. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que me desconcertó: miedo. «No eres el único que ha recibido esto», me dijo mientras encendía un cigarro. «En los últimos días, hemos registrado al menos 10 denuncias similares en esta área. Todas con videos y fotos diferentes, pero siempre en esa misma habitación». Le pregunté si sabían de dónde provenían los mensajes o si habían identificado a las personas de los videos, pero el detective negó con la cabeza. «No tenemos idea. El número está encriptado y cambia constantemente. Y respecto a las personas, todavía no hemos identificado a nadie». Me fui de la estación con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que no era el único involucrado en este extraño caso. Esa noche, me llegó un nuevo mensaje, otro video. Esta vez, el video mostraba un ángulo diferente de la habitación. Ahora podía ver con claridad que las paredes estaban llenas de símbolos pintados con sangre.
Había gritos de fondo, pero no provenían de ninguna de las personas sentadas, eran gritos que parecían venir de otra parte, como si alguien estuviera siendo torturado fuera de cámara. La cámara enfocó a una niña que no había notado antes en el primer video. Parecía tener unos 10 años y estaba encadenada a su silla. Su rostro estaba sucio y su mirada vacía. En un momento, la cámara giró bruscamente hacia un hombre con un pasamontañas. Este levantó un cuchillo y señaló directamente a la cámara, como si estuviera hablándome a mí. El video terminó con una última frase escrita en una hoja de papel que sostenía el hombre: tu tiempo también llegará. No pude dormir esa noche. Durante los días siguientes, los mensajes continuaron llegando, cada vez más perturbadores. Algunos mostraban cuerpos siendo arrastrados, otros a las personas sentadas gritando y pidiendo ayuda, pero siempre sin poder moverse de sus sillas. Una semana después de haber ido a la policía, una noticia sacudió el vecindario: las autoridades habían encontrado a las personas de los videos. Estaban encerradas en un sótano de una casa abandonada, a solo unas cuadras de donde yo vivía. Cuando llegué al lugar, el área estaba acordonada, pero escuché a los oficiales murmurar entre ellos. De las 15 personas, solo 5 seguían vivas. El resto estaba muerto, exactamente como en los videos. Sus cuerpos estaban mutilados y algunos tenían grabados en la piel los símbolos que había visto antes. Nunca encontraron a los responsables. La casa estaba llena de evidencia, pero no había rastros de quién había hecho esto. Lo más inquietante fue descubrir que el sótano tenía una habitación adicional, oculta tras una pared falsa. Allí encontraron cámaras y equipos de grabación apuntando directamente a donde habían estado las víctimas. Incluso ahora, años después, no puedo sacarme esas imágenes de la cabeza. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera abierto ese primer mensaje. Pero lo que más me atormenta es pensar que esas personas estuvieron tan cerca, pidiendo ayuda, mientras yo no podía hacer nada. De vez en cuando, reviso mi teléfono esperando no volver a ver un mensaje de un número desconocido. Pero, en el fondo, sé que si eso vuelve a pasar, podría ser demasiado tarde para ignorarlo. Continuamos. Mi nombre es Lucas Reynolds y vivo en Portland, Oregón. Estudio ingeniería en la Universidad Estatal de Oregón y suelo pasar mucho tiempo entre clases y mi trabajo de medio tiempo en un café llamado The Roasted Bean, cerca de Burnside Street. Esta historia ocurrió hace poco más de un año, y aunque al principio no pensé mucho en ello, lo que empezó como un simple mensaje de WhatsApp terminó siendo algo que jamás olvidaré. Esa noche estaba en mi departamento, un pequeño estudio en un edificio antiguo en el centro de Portland, en Southwest Broadway. Era tarde, probablemente cerca de la medianoche, y estaba sentado en el escritorio frente a la ventana. La lluvia golpeaba suavemente el vidrio, creando el ambiente perfecto para trabajar en mi proyecto de diseño mecánico, pero mi mente estaba agotada. Decidí tomar un descanso y revisé mi teléfono. Entre las notificaciones de correos y los mensajes del grupo de la universidad, había un mensaje de un número que no reconocía. La curiosidad me ganó, así que lo abrí. El mensaje era extraño. No debiste entrar ahí. Fruncí el ceño. No tenía idea de qué hablaba, y mi primer pensamiento fue que alguien se había equivocado de número. Así que respondí. Creo que te has confundido. ¿Quién eres? El remitente no contestó de inmediato, así que lo dejé pasar. Volví a concentrarme en mi proyecto, pero unos minutos después, mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era una foto. La imagen mostraba un lugar oscuro, una habitación llena de cajas y estanterías metálicas, como un sótano o un almacén. En el centro de la foto, había una puerta abierta con una luz tenue saliendo de ella, y junto a la puerta, una figura apenas visible. El mensaje que acompañaba la foto decía: «Sabes de lo que hablo. Y ahora es tarde». Mi corazón dio un vuelco. Algo en la foto me resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar por qué.
Miré el número y traté de pensar en quién podría ser. ¿Alguien bromeando? ¿Un amigo? No parecía lógico. Intenté responder de nuevo. No sé quién eres ni de qué hablas. Creo que te estás equivocando. Esta vez no obtuve respuesta. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una extraña inquietud. Guardé el número bajo el nombre extraño y dejé el teléfono a un lado, tratando de convencerme de que solo era alguien jugando. Pero no podía sacarme de la cabeza esa foto, ni la sensación de que conocía ese lugar. Lo que no sabía era que ese mensaje era solo el comienzo. Esa noche, no podía dejar de pensar en el mensaje y la foto. Algo en ella me inquietaba profundamente, como si estuviera mirando un fragmento de un sueño olvidado o una memoria enterrada. Me recosté en la cama con el teléfono en la mano, observando cada detalle de la imagen, tratando de entender por qué me resultaba tan perturbadora. Entonces, lo recordé. Ese lugar no era un sótano de la biblioteca ni algo relacionado con la universidad. Era un almacén en una galería comercial abandonada en North Lombard Street, al norte de Portland. Hacía años que no pensaba en ese sitio. La última vez que fui allí fue cuando estaba en la secundaria, con un grupo de amigos. Habíamos oído rumores de que algunos de los almacenes vendían cosas raras, como viejos equipos electrónicos, antigüedades o artículos que no se encontraban en otro lugar. Esa tarde exploramos los pasillos oscuros, pero la mayoría de los locales estaban cerrados. Había algo opresivo en el aire, y ninguno de nosotros se sintió cómodo allí, así que nos fuimos rápidamente. Desde entonces, no volví a pensar en ese lugar. Estaba seguro de que la galería había cerrado años atrás. Pero ahora esa foto me hacía cuestionarlo. ¿Por qué alguien me enviaría una imagen de un lugar al que no había ido en tanto tiempo? Decidí que debía ser una broma, probablemente alguien que conocía mi pasado. Tal vez uno de mis antiguos amigos había conseguido mi número y estaba tratando de asustarme. Traté de ignorarlo, pero esa sensación de inquietud no me abandonaba. A las 5 de la mañana, cuando apenas estaba logrando conciliar el sueño, mi teléfono vibró. El sonido en la habitación oscura me hizo sobresaltarme. Lo revisé con el corazón latiendo rápido, y vi un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Si te acercas, no lo contarás. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Las palabras eran simples, pero la amenaza era clara. No sabía qué responder. ¿Debería ignorarlo? ¿Bloquear el número? Después de unos minutos de indecisión, escribí. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás enviando esto? Esperé, pero no obtuve respuesta. Me quedé despierto el resto de la madrugada, mirando el teléfono y sintiéndome cada vez más paranoico. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo malo estaba a punto de pasar, algo que no podía controlar. Después de enviar mi mensaje sin obtener respuesta, me quedé sentado en la cama con el teléfono en la mano, incapaz de dejar de mirar la pantalla. Entonces llegó otro mensaje. Esta vez no eran palabras, sino un par de fotos. Las abrí con un nudo en el estómago. La primera mostraba a una mujer amarrada a una silla. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello despeinado, pero se veía aterrorizada. La segunda foto era más cercana, enfocándose en sus manos atadas con una cuerda gruesa y desgastada. Junto a las imágenes, el texto decía: Te lo advertimos. El miedo me golpeó como un martillo. Esto ya no era una broma ni una simple coincidencia. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué yo? No conocía a esa mujer, no tenía idea de dónde estaba ni quién podría haberme enviado esas fotos. Mi mente corría en círculos, tratando de encontrar una explicación. Decidí que no podía quedarme ahí haciendo nada. Me puse los zapatos y mi chaqueta rápidamente, dispuesto a ir a la estación de policía más cercana, en Southwest Segunda Avenue, a unas pocas cuadras de mi departamento. Pero justo cuando salí de mi casa, todo cambió. No recuerdo exactamente qué pasó. Un golpe, quizás,
o algo en el aire que me mareó. Todo se volvió oscuro en un instante. Cuando volví a estar consciente, sentí algo húmedo en mi cabeza. Era como si me hubieran echado agua o tal vez sangre, pero no podía moverme para averiguarlo. Mis oídos captaron voces cercanas, discutiendo acaloradamente. «Eres un idiota». «No es él. Ni siquiera se parecen». «Cállate», no podía arriesgarme. «Lo trajimos para asegurarnos». ¿Asegurarnos de qué? Ahora tenemos a un desconocido aquí y no sabemos qué hacer con él. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mi cabeza palpitaba, y todo a mi alrededor parecía un eco distante. Escuché pasos alejándose, y luego otra voz, más tranquila, murmuró. «Llévalo lejos. Hazlo desaparecer. No queremos más problemas». Después de eso, mi conciencia se desvaneció nuevamente. Cuando desperté, mi cuerpo entero estaba adolorido. Mi cabeza latía con un dolor sordo y constante, y mi garganta estaba seca como si no hubiera tomado agua en días. Intenté moverme, y lo primero que noté fue el olor. Estaba tirado en una calle, cerca de un contenedor de basura. El hedor era nauseabundo, y el pavimento frío me hacía temblar. Me levanté tambaleándome, mareado y desorientado. No reconocía dónde estaba, pero las calles parecían algún rincón descuidado de Portland. Intenté pedir ayuda a las pocas personas que pasaban, pero en cuanto me veían, cruzaban la calle o se alejaban rápidamente. Me miraban con desdén, como si fuera un drogadicto o un vagabundo. Finalmente, un hombre mayor que pasaba por ahí se detuvo. Me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. Apenas podía hablar, pero logré decirle que necesitaba ayuda. Me llevó hasta un hospital cercano, donde los doctores comenzaron a atenderme. Mientras recuperaba algo de fuerza, intenté explicar lo que había pasado. Todo se sentía como un mal sueño, pero sabía que no lo era. Les conté sobre los mensajes, las fotos, y cómo había salido de casa para buscar ayuda antes de que me llevaran a la fuerza. 4 horas más tarde, 2 policías llegaron al hospital para hablar conmigo. Les repetí todo, desde el primer mensaje hasta las voces que escuché mientras estaba inconsciente. Pero cuando me preguntaron por las pruebas, tuve que admitir que no tenía nada. Mi teléfono, con los mensajes y las fotos, había desaparecido. Los policías tomaron notas y parecían escucharme con atención, pero sus preguntas me hicieron sentir que no me creían del todo. Uno de ellos incluso insinuó que tal vez había imaginado cosas o que podía haber sido una confusión. Me dieron una tarjeta con su información y me dijeron que los llamara si recordaba algo más. Y luego simplemente se fueron. Después de ese día, ya no supe más del incidente. Nadie volvió a contactarme, y no hubo noticias de nada relacionado con lo que viví. La mujer de las fotos, las personas que me habían llevado, todo quedó en el aire, como si nunca hubiera pasado. No puedo evitar sentir que me vi envuelto en algo que no tenía nada que ver conmigo. Algo que nunca debía haber tocado ni descubierto. A veces pienso que fue pura mala suerte, otras veces creo que tal vez fue una advertencia. Pero lo cierto es que esa noche cambió algo en mí. Ahora, cuando recibo un mensaje de un número desconocido, no importa cuán inocente parezca, lo borro de inmediato. Continuamos. Mi nombre es Ethan Carter, y estudio en la Universidad de Boston. Esta es una historia de algo que ocurrió hace unos años, cuando recién había ingresado a la universidad. Al entrar, me uní al equipo de básquet. Era algo que siempre me había encantado, y además de los partidos y entrenamientos, lo mejor eran las reuniones después de cada práctica. Nos juntábamos en los dormitorios, charlábamos y contábamos historias mientras comíamos algo rápido o bebíamos una cerveza. Había un chico en el equipo, Marcus, que iba 2 años más adelante que yo. Siempre tenía historias raras o perturbadoras que contar. Esa noche, estábamos todos sentados en el dormitorio de Derek, uno de mis compañeros, y Marcus, con su tono habitual, dijo:
¿recuerdan el caso de las mascotas en la Universidad Carnegie Mellon? Un silencio se apoderó de la habitación. Algunos asintieron, otros, como yo, solo miramos curiosos. Hace unos años, continuó, alguien loco empezó a enviar fotos horribles a los correos de la universidad. Eran las mascotas de los estudiantes, ¿saben? Perros, gatos, decapitados. Se las arregló para entrar al campus y robarlos de los dormitorios. Nunca atraparon al tipo, pero después de eso, prohibieron tener mascotas ahí. El ambiente se puso tenso de repente. Todos dimos nuestras opiniones, coincidiendo en que el que hizo eso era un verdadero enfermo. Alguien comentó que, por fortuna, cosas así nunca pasarían aquí. Derek, que siempre intentaba aligerar el ambiente con chistes, dijo algo que pretendía ser gracioso. Lo más terrorífico que podría pasar aquí es que el chef de la cafetería empiece a servir comida comestible. Algunos se rieron, pero yo noté que Marcus seguía serio. No estoy bromeando, dijo, con la mirada fija en su cerveza. Hay gente realmente loca por ahí, y no siempre está tan lejos como creemos. La conversación cambió de tema, pero había algo en el tono de Marcus que me dejó intranquilo esa noche. No sabía que en unos días recibiría mi primer mensaje extraño. Unos días después de aquella conversación, recuerdo que estaba en mi dormitorio, tratando de entender un problema de cálculo para la clase del profesor Garrett. Él era uno de esos profesores que todos detestaban, calvo, malhumorado y con una voz tan estridente que parecía rebotar en las paredes. Estaba tan concentrado en mi libro que al principio no me di cuenta de que mi teléfono vibró. Cuando finalmente lo miré, vi que tenía un mensaje de un número desconocido. Me sorprendió, pero no demasiado. A veces los compañeros del equipo cambiaban de número y no me avisaban. El mensaje era simple, pero extraño, una foto del profesor Garrett. Estaba claramente tomada en el campus, probablemente desde lejos, porque se veía algo borrosa. Junto a la imagen, el mensaje decía: «Maldito imbécil». Me reí un poco. Supuse que era uno de mis amigos quejándose del profesor. ¿Quién no lo hacía? Decidí responder. Es cierto, ese calvo no hace más que gritarnos en todas sus clases. Ya estoy harto. Digo, podría calmarse un poco, pero bueno, así es la universidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Después de enviarlo, esperé un momento para ver si respondían. Lo único que recibí fue un sticker de alguien riéndose, de esos que parecen ridículamente exagerados. No tenía idea de quién era el remitente, pero asumí que era uno de mis amigos del equipo, así que no le di mucha importancia. Guardé el número en mi teléfono bajo el nombre «¿Quién es este?», para preguntar después, pero nunca llegué a hacerlo. Aún tenía que resolver ese problema de cálculo, y mi cabeza ya estaba demasiado llena de derivadas y funciones para preocuparme por un mensaje más. Siendo honesto, lo olvidé rápido. No pensé que algo tan pequeño pudiera significar algo más. No fue hasta la noche siguiente que las cosas empezaron a ponerse extrañas. La noche siguiente, estaba en mi dormitorio intentando estudiar. Mis compañeros de cuarto no estaban, así que el lugar estaba tranquilo, lo que me ayudaba a concentrarme. Pero entonces escuché un sonido que rompió esa calma, sirenas de policía. Me levanté y me asomé a la ventana, pensando que tal vez era algún accidente en las calles cercanas. Sin embargo, me quedé helado al ver varias patrullas y una camioneta negra deteniéndose justo frente al campus. De los vehículos salieron policías armados y hombres vestidos con trajes de protección, como si estuvieran lidiando con un caso peligroso de contaminación. Mi primera reacción fue incredulidad. No era común ver algo así en una universidad, mucho menos en la nuestra. Algo grave debía estar ocurriendo. A medida que pasaban los minutos, comencé a recibir mensajes en el grupo de WhatsApp del equipo de básquet. Algunos chicos decían que los policías habían entrado a la residencia del ala norte. Otros especulaban que era un operativo relacionado con drogas, pero la verdad salió a la luz rápidamente.
Uno de los chicos del grupo compartió un video que alguien había enviado. Dudé en abrirlo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Era un video de uno de los alumnos de la universidad. No lo reconocía, pero algunos decían que era un estudiante de primer año, como yo. En el video, estaba golpeando brutalmente al profesor Garrett. El escenario parecía un aula vacía. El chico tenía el rostro desencajado, como si estuviera fuera de sí, y el profesor, aunque intentó defenderse al principio, pronto quedó completamente indefenso. El video duraba 5 minutos. En ese tiempo, el chico lo golpeó una y otra vez, con una violencia que no parecía humana. El último golpe fue tan brutal que prácticamente aplastó el cráneo del profesor. El suelo quedó cubierto de sangre, y algunos estudiantes en el grupo del chat comenzaron a escribir mensajes de horror, diciendo que no podían creer lo que habían visto. Minutos después, vi desde mi ventana cómo los policías salían del ala norte con un joven esposado y forcejeando. Era el chico del video. Llevaba la camiseta ensangrentada y el rostro todavía desencajado. Lo subieron a la camioneta negra y se marcharon rápidamente, dejando a todos los que habíamos presenciado la escena en un estado de shock. A la mañana siguiente, el video ya se había propagado por toda la universidad e incluso más allá. Algunos lo tenían guardado en sus teléfonos, pero la administración rápidamente envió un comunicado advirtiendo que cualquier estudiante que tuviera o compartiera el video sería expulsado de inmediato. No les importó. Era imposible detenerlo. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido la noche anterior. Maldito imbécil, ¿era una coincidencia, o alguien sabía que esto iba a pasar? El chico del video, cuyo nombre supe después era Brian Walker, fue llevado a juicio pocas semanas después. Según dijeron, en su defensa alegó no recordar nada de lo sucedido esa noche. Afirmó que había estado recibiendo mensajes anónimos durante días, mensajes que lo empujaron a cometer ese acto horrible. No importó. Las pruebas eran irrefutables y el video fue la pieza clave para condenarlo a cadena perpetua. Aunque no lo conocía personalmente, su historia me dejó intranquilo. Había algo en su mirada cuando lo vi siendo llevado por los policías esa noche. No era solo furia o desesperación, había algo más, algo que no podía explicar. Unos días después del juicio, decidí volver a escribir al número desconocido que me había enviado la foto del profesor Garrett aquella noche. Quería saber si había alguna conexión, si esa persona había tenido algo que ver con lo que pasó. Mi mensaje fue breve. ¿Quién eres? ¿Sabías lo que iba a pasar? Esperé horas. Luego días. Nunca recibí respuesta. Con el tiempo, aprendí a dejarlo ir, pero aún pienso en ello de vez en cuando. Es extraño cómo asumimos que las tragedias, los asesinatos, los robos y todo lo que vemos en las noticias son cosas lejanas, casi irreales. Creemos que esas cosas le suceden a otras personas, en otros lugares, pero nunca a nosotros. Aquella experiencia me golpeó como un ladrillo en la cara. Me hizo darme cuenta de lo vulnerable que realmente somos, de cómo lo inesperado puede cruzar nuestra puerta sin aviso. La normalidad se siente como un escudo hasta que, de repente, se rompe. Desde entonces, trato de no subestimar lo extraño y lo inquietante, y aunque prefiero no pensarlo mucho, cada tanto me pregunto si el mensaje que recibí fue una coincidencia o una advertencia. Quizá nunca lo sepa.